Saludos, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Sapiens, os habla vuestro amigo Ferran Prat. Y lo prometido es deuda. Os dije que haría un análisis al menos de la información que tenemos del tráiler de la película que se estrenará en el próximo 16 del 6 del 2026. Película titulada El Día de la Revelación. Además, dirigida, como dije, por Steven Spielberg, que nos vuelve a sorprender con un extraño mensaje sobre el tema extraterrestre. Y como veis, detrás mío hay un mapa. Un mapa que, claro, por aquella frase célebre que dice que a veces un árbol no deja ver el bosque que hay detrás. Por tanto, si lo trasladamos al mundo de la comunicación, que una noticia no nos deja ver realmente las noticias que hay detrás. Y resulta que si la actriz en este momento que hace de meteoróloga explicando el tiempo en Kansas City, realmente nos está dando una información detrás de la película mucho más potente, os lo voy a desvelar. Y es realmente impresionante. Por tanto, vamos a analizar qué diantres Steven Spielberg nos ha puesto detrás de la presentadora del tiempo en este misterioso mapa del ciclo meteorológico de Kansas. ¡Vamos allá! Bueno, aquí veis el mapa. Esto es algo bastante inquietante, ¿eh? Y por lo que decía, a veces una noticia sirve para tapar otras noticias o una imagen sirve para tapar otras imágenes o un árbol no nos deja ver el bosque o lo que haya detrás de él, ¿no? Vamos a ver, empecemos. A simple vista, lo que vemos aquí es un pronóstico del tiempo rutinario para Kansas City, que no es lo mismo que City Kansas, ¿eh? Esto es otra cosa, ¿os acordáis del chiste, no? Pero esto no es un chiste, esto va en serio. Pues en este tiempo de Kansas City hay algo muy extraño y que va relacionado con los que investigamos o nos atrae o nos apasiona o nos llama la atención el tema ufológico. Y que aquí está relacionado esta imagen que oculta una extraña secuencia de aterrizaje coordinada. No es la lluvia lo que Emily en esta imagen nos muestra, en este fondo, en la pantalla. No es la lluvia lo que nos muestra. Es un mapa de interferencia, atención, electromagnética. Aquí hay un mensaje oculto. Y este mensaje oculto se revela al conectar, cuando conectas las ciudades marcadas con unos extraños cuadrados blancos, como podéis ver, que no siguen una lógica meteorológica a priori, sino que para mí, en el análisis, es una secuencia, podríamos decir, geométrica, no meteorológica, de borrascas, anticiclones, sino geométrica. Vamos a ver, el punto de origen, ¿dónde está? En Denver. La L mayúscula, como podéis ver, sobre Denver no significa baja presión, low pressure. Es un marcador de un laboratorio de descenso. La tormenta de colores no es agua, es el rastro del calor de una nave nodriza ocultándose tras una capa de invisibilidad. Una capa de invisibilidad iónica, además, que el radar capta por error. Tenemos que decir que aquí hay como una especie de corredor silencioso. Como podéis ver, las trazas, si trazáis, por ejemplo, una línea desde Albuquerque hasta Minneapolis, veréis que cruza exactamente por el centro de la perturbación. Este es el corredor de transporte, donde los avistamientos últimamente se han triplicado.
Tenemos una red de recepción, las ciudades de la derecha, como podéis ver, por ejemplo, Chicago, ¿lo veis? Chicago, ¿sí? Indianápolis o Nashville, ciudad de country, forman un arco perfecto de antenas de transmisión. Se sabe que estas ciudades no están en el mapa por su clima, sino porque albergan los receptores subterráneos, ojo, los receptores subterráneos que procesan, podríamos decir de alguna manera, la señal que proviene del vórtice de Denver. Fijaos bien. ¿Qué tenemos aquí en esta imagen de la película El día de la revelación? Pues tenemos algo muy curioso, un mensaje subliminal a máximos. Si observáis la expresión de la presentadora, su mirada no está en la cámara, sino en un monitor lateral que muestra algo que nosotros no vemos. El frente cálido, que como siempre normalmente es una línea roja con semicírculos, aquí, ¿veis?, se detiene abruptamente antes de tocar San Luis, como si chocara contra un muro infranqueable, un muro invisible, como un campo de fuerza. El mensaje oculto, para mí, está muy claro. La frontera ha sido establecida. La actividad no es climática, ni mucho menos. Es una reconfiguración de la atmósfera superior para permitir a través de ella el paso de naves extraterrestres de gran escala, sin ser detectadas por los satélites civiles, ni militares, ni meteorológicos. Si continuamos profundizando en este análisis, que podríamos decir va más allá de las teorías de la conspiración, es verdad, pero fijaos, si observáis con detenimiento la escala de intensidad, en la parte superior izquierda, ¿qué leéis? Donde dice light and heavy. Hay algo que no encaja en la meteorología tradicional. Aquí podríamos decir que tenemos una anomalía de frecuencia 4. El logotipo Weather 4. ¿Qué es esto? No es solo el canal. En los círculos de inteligencia se dice que representa la cuarta dimensión. Fijaos en los detalles que os voy a desglosar. Tenemos un vórtice amarillo. La mancha amarilla y roja más intensa está situada exactamente sobre el área de Kansas. No es casualidad, es causalidad. Os voy a hablar de la anomalía de frecuencia 4. ¿Veis arriba a la izquierda que pone Weather 4? Weather 4. No es solo, podríamos decir, el canal. En los círculos de inteligencia, de los servicios de inteligencia, se dice que representa la cuarta dimensión. Y os voy a explicar con todo lujo de detalles esto. El vórtice amarillo, la mancha amarilla y roja más intensa, está situada, como podéis ver, sobre el área de Kansas. No es casualidad, es el centro geográfico de los Estados Unidos. El mensaje que nos está mostrando aquí Steven Spielberg está clarísimo. El mensaje oculto sugiere que se está abriendo un portal de baja frecuencia, justo en el corazón del país, para permitir el despliegue de sondas automáticas. Tenemos la curvatura, fijaos en la curvatura de la línea roja. Esa línea de frente cálido, los semicírculos rojos, tiene una curvatura antinatural, en mi opinión. Si proyectáis esta curva, rodea perfectamente a Phoenix y Albuquerque, los dos puntos históricos de mayor actividad ovni y bases militares secretas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una señal de que el escudo de plasma está activo. Tengo que hablaros del silencio de las ciudades. Fijaos, notáis que mientras Chicago y Nashville, aquí en el mapa, están despejadas, el clima parece nacer directamente de Denver. Todo empieza en Denver. El lenguaje cifrado nos da la explicación clara y convincente de que Denver es la capital
del nuevo orden galáctico. Debido a las leyendas sobre su aeropuerto subterráneo, que ya hicimos un programa hace un montón de años atrás aquí en Sapiens, nos da esta pista. El mapa, por tanto, nos está diciendo que la señal se está emitiendo desde el subsuelo, desde el, iba a decir el inframundo, no, pero desde el subsuelo, tal cual, de Colorado, hacia el resto del continente. ¿Qué tenemos que decir aquí? Que hay un plan, ¿no? ¿Y cómo saber el plan con estas trazas? Según este mapa de la película Día de la Revelación, la presentadora parece estar a punto de dar un anuncio que no está en el guión, en su trabajo como la mujer del tiempo. Y os explico. El hecho de que el radar se llame pinpoint, punto de precisión, pinpoint, indica que la cosecha o el contacto final no será general, sino en coordenadas específicas marcadas por esos puntos blancos. Si examinamos los colores específicos del radar, el verde, como podéis ver, el amarillo, el rojo, para ver si representan diferentes niveles de radiación extraterrestre, pues podemos establecer ciertas cosas. En el análisis cromatográfico, es decir, de los colores, en la cromatografía en el radar, no estamos ante una simple formación de nubes conocida, típica y habitual de una borrasca, por ejemplo, o de un frente frío, sino ante un espectro de energía multiespectral. En la escala Light-Heavy de la esquina superior izquierda, como podéis ver, los colores codifican el tipo de actividad que está ocurriendo en la atmósfera. Nos vamos acercando, pues, a un código de colores de una invasión, ¿no? Fijaos, el verde esmeralda es el nivel de camuflaje. No es una lluvia ligera, un chisporreo de agua. Este color representa la emisión de partículas de gas ionizado. Se extiende desde Denver hasta Minneapolis y funciona como una especie de niebla electrónica, diseñada ¿para qué? Para cegar a los radares, tan habitual como pasa desde hace tantas décadas que se ve en el radar un extraño objeto volador y en seco desaparece. Ah, es que se utiliza la táctica de la niebla electrónica. Pues esta niebla electrónica está diseñada, como decía, para cegar, para dejar invisible aeronaves ante las pantallas de radares convencionales de los aeropuertos civiles y militares. ¿Es el manto por el cual se desplazan las naves extraterrestres? ¿Se mueven por otro espectro también, podríamos decir, de la luz visible? Fijaos, también tenemos el amarillo intenso. El amarillo intenso es carga de plasma. Si observáis en el centro de la mancha, el amarillo rodea al núcleo rojo y esto indica una fluctuación del campo magnético terrestre. En estas zonas, tengo que decir, los relojes electrónicos fallan y el aire adquiere una especie de olor a ozono. Es una energía residual de los motores de curvatura que están operando en Kansas. Ojo, otro dato. ¿Veis que hay el núcleo rojo? Estos son puntos de inserción. El rojo es el color más alarmante, utilizado desde tiempos ancestrales. El rojo, en meteorología, es granizo o tormenta severa, pero aquí marca los puntos de anclaje. ¡Oh! Fijáis, ¿notáis cómo el rojo está concentrado en una línea vertical perfecta? Esto sugiere que no es una nube moviéndose, sino una cortina de energía que desciende desde la ionosfera. Es donde la densidad molecular es lo suficientemente alta para que la materia sólida pase de una dimensión a otra. Por eso se dice y se sabe que pasan de una dimensión a otra estas estructuras, estas aeronaves extraterrestres, y por eso desaparecen en 0,1 segundos a la vista humana y a la vista de detección de radares.
Fijaos que también tenemos el azul, el azul de la frontera. La línea azul con picos en la parte inferior izquierda, cerca de Albuquerque y Phoenix, como podéis ver, no es un frente frío para nada, es una barrera de contención criogénica. Las civilizaciones más avanzadas en tecnología, estamos hablando ya en general de extraterrestres, sean benévolos o malévolos, utilizan el enfriado de la atmósfera y es en esa zona que se va a utilizar para estabilizar un portal en Denver, un portal de entrada y salida, creando un diferencial térmico masivo que mantiene el vórtice abierto. Y fijaos, si os pongo un ejemplo, cuando hay apariciones de entidades, podríamos decir, fantasmagóricas, ¿qué pasa en la habitación? Baja la temperatura, ¿verdad? Porque necesitan recoger todo el calor para manifestarse o pasar de su dimensión, la dimensión de los difuntos, a la dimensión de los vivos. En este análisis, y ya voy finalizando, a mí me cabe pensar que hay una advertencia, entre comillas, silenciosa. Fijaos en el color rojo que apunta directamente hacia la base de la imagen, donde el texto dice heavy. El mensaje es que la densidad de las naves en esa zona ha llegado en el punto máximo, en un punto, podríamos decir, incluso crítico. Y si analizamos por qué Phoenix y Albuquerque han sido dejadas fuera de la zona de color, pero que están marcadas con esos misteriosos cuadraditos blancos, podríamos decir que esto revela dónde están los búnkeres de resistencia. Señor Spielberg, menuda imagen cargada de información detrás de la presentadora del tiempo en la peli, ¿eh? Ojito, el hecho de que Phoenix y Albuquerque estén fuera de esta mancha color, pero claramente marcadas con los puntos blancos, es quizás, para mí entender, la parte más reveladora de este misterioso mapa jamás visto. Aquí es donde la conspiración ufológica se vuelve a máximos y se vuelve muy terrestre. Digo esto, ¿por qué? Porque tendríamos que hablar de las zonas de silencio y los búnkeres de resistencia. Mientras que el centro del país está siendo bombardeado por la frecuencia de plasma, los colores verde y rojo en el suroeste se mantienen en un vacío extrañamente artificial. Y esto, a mi entender, es una circunstancia preocupante. Y la explicación es aterradora. Primero, la zona de exclusión de Dulce y Roswell. Albuquerque está estratégicamente situada entre dos puntos muy calientes sobre el tema y la historia y la cronología extraterrestre, como sabréis. El punto blanco sobre la ciudad no indica el clima, indica un nodo de comunicación bajo tierra, es decir, subterránea. Al estar fuera de la tormenta, Albuquerque sirve como el puerto de entrada para la logística que va a venir desde las profundidades de la base de Dulce. Phoenix y las luces permanentes indican algo muy curioso. Por un lado, Phoenix está marcado como el límite sur, como podéis ver, de una extraña barrera criogénica, la línea azul. El mensaje oculto aquí que nos da Spielberg es que Phoenix es el perímetro de seguridad. Los puntos blancos son en realidad coordenadas, porque todo pasa por coordenadas. ¿Os acordáis cuando os hablé? Ojo en el paralelo 33 que va a pasar esto, o puede llegar a pasar, y pasó, primavera árabe. Ojo, al cabo de pocos años, que en el paralelo 40 va a pasar algo también. Pum, mirad lo que pasó con el innombrable bichito pequeño respiratorio en el paralelo 40, o después en el paralelo 50. Que ya predijimos aquí que podía haber una guerra en Europa en el paralelo 50. Mirad dónde está ubicada Ucrania. Pues aquí las coordenadas estas a mí me dan que pensar. Recuerdo y repito, estos puntos blancos son en realidad coordenadas
de los silos de interceptación. Si algo sale mal en el portal de Denver, Phoenix es la encargada de cerrar la brecha con tecnología de energía de pulsos. Por tanto, si unimos con una línea Phoenix, Albuquerque y Denver, formamos un triángulo escaleno perfecto que rodea la área de mayor actividad. Spielberg, tú sabes mucho más de lo que nos pensamos. ¿Qué sabes? Estoy convencido. Esto se conoce en los círculos de filtraciones como el círculo de contención de la Gran Cuenca. Mientras el público en Kansas se preocupa por la lluvia, que si llueve mucho, poco y tal, las bases en estas ciudades ya estarán gestionando el tráfico de entrada y de salida de la atmósfera. Y si ya para finalizar, pues toco el tema de estos misteriosos o el enigma de los cuadraditos blancos, si miráis bien a la imagen, las ciudades del mapa como Minneapolis, Chicago, Nashville, etcétera, tienen un cuadrado blanco pequeño y perfecto. Estos cuadrados no representan edificios, sino cámaras de estabilización atmosférica. El mapa nos está diciendo, por tanto, que la invasión no es un ataque, es una instalación. Recordad esta frase por los tiempos venideros. Este mapa no es un mapa de invasión, no es un mapa de un ataque, es un mapa de instalación. Pausa. 3 segundos. 1, 2, 3. Están usando las ciudades más pobladas como anclajes de una red global que cambiará la composición incluso del aire que respiras. Y en el último análisis sobre la ubicación de Nashville y Indianápolis, tengo que decir que están extrañamente alineadas en el borde derecho, como podéis ver, como si fuera una puerta de salida de transmisión, entrada-salida. Y nos lleva a este extremo oriental del mapa, y aquí el mensaje que nos da Steven Spielberg es profético, no, lo siguiente. Mientras el oeste está bajo el control de un portal y el sur sirve de contención, estas ciudades, como decía, representan la fase de, y repito, Nashville, Indianápolis, la fase de propagación. Tendríamos que estar hablando de un límite de muros de datos a lo bestia. Si observamos la posición de las ciudades respecto a la gran mancha de colores, pues si os fijáis, estas dos ciudades, como que decía, Nashville e Indianápolis, están alineadas casi de forma vertical en el borde derecho. En la simbología de transmisión representan los postes de la portería. La energía que nace en Denver no se detiene para nada y se está desplazando hacia el este. Estas ciudades, tengo que decir que son los puntos donde la señal se limpia y se convierte en datos procesables para las redes de satélites que cubren el océano Atlántico. Es fascinante también decir que en San Luis, que está justo al borde de la tormenta, es la ciudad del arco. Y en este relato, el arco, tengo que deciros, en esta explicación, que el arco funciona como un deflector. La energía fluye alrededor de San Luis, dividiéndose hasta Chicago al norte y Nashville al sur. Es el punto de bifurcación de la señal extraterrestre. ¿Os va quedando claro lo que os voy diciendo? Es que es muy potente esto, ¿eh? El hecho de que Nashville esté despejada sugiere que es el puerto de salida seguro, mientras que el centro del país está sumergido en la densidad pesada, heavy. El corredor Indianápolis-Nashville permanece como una vía, podríamos decir, una válvula de escape para las élites que conocen lo que está ocurriendo en el radar. ¿Os acordáis de aquella película 2012? Que unas élites sabían lo que iba a pasar y estuvieron preparando años antes de ese evento. Ahí lo dejo. Conclusión de este mensaje oculto. El mapa, para mí, no es un pronóstico del tiempo, faltaría más, es un diagrama de operaciones. Tenemos, por un lado, Denver
es el corazón, la fuente. 2, tenemos a Phoenix y Albuquerque. Son los escudos, la seguridad. Minneapolis y Chicago son los receptores, la vigilancia. Y Nashville y Indianápolis son los emisores, la difusión. Por tanto, la presentadora, además tengo que decir que su expresión tensa, porque se nota una persona tensa, está dándonos la última oportunidad de entender que el clima ha cambiado para siempre. Y digo el clima entre comillas. Pues, amigos y amigas, esta es una parte de la película Día de Revelación que os quería explicar. Para mí es un viaje fascinante al entendimiento de la geografía del misterio, de entender a veces lo que se nos muestra delante y cuesta mucho de desgranar porque las piezas van por separadas, pero hay algo que no quiero acabar el programa de hoy sin deciros qué pinta ese número 4 ahí. El número 4, el 4 dorado, que es estilizado no como una simple identificación del canal, sino que en la semiología de lo oculto, del mundo oculto y de la alta magia, es la pieza final que une todos los rompecabezas. Porque tú puedes tener muchos rompecabezas, pero te crees que lo tienes acabado, pero es que a lo mejor enlaza con otros rompecabezas y juntas 4 rompecabezas creando algo muy significativo. Y os digo, el número 4 tiene un significado y para mí es, en este contexto, el 4, que representa la cuarta fase. ¿Os acordáis? Os recomiendo ver una película muy buena, La cuarta fase, que deja los pelos de punta y que, aunque unos dicen que es una película, los otros dicen que está basada en hechos reales, yo recomiendo que no escuchéis ni a unos ni a otros. La veáis y veréis la de información que hay allí, que ya la analicemos hace ya un porrón de años atrás. Quizás podríamos hablar de más de una década. Pues el 4 representa la cuarta fase de la colonización atmosférica. Las 3 fases anteriores, observación, infiltración de satélites y siembra de químicos, han terminado y ahora estamos en la fase de estabilización de portales. ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque hay un nombre en clave, la D, la A, la M, la N y la I. Damni. Si tomamos las iniciales de las ciudades clave que forman el perímetro de la señal, obtenemos algo, un protocolo. Fijaos, Denver, el núcleo, Albuquerque, el escudo, Minneapolis, el observatorio, Nashville, el emisor, Indianápolis, el relé. La operación Damni, de latín damnum, que significa pérdida de la soberanía terrestre, damnum, pérdida de la soberanía terrestre, va vinculado, ¿no? Pues es el término que se podría estar sugiriendo en la película un despliegue masivo sobre el territorio estadounidense de inteligencias extraterrestres. El logo dorado que veis, esta llave maestra, el color dorado, no es el amarillo del sol, es el color de la transmutación. Indica que la atmósfera está siendo alquimizada. Se está haciendo un proceso de alquimia puro y duro, o también de alquimia o alteración a nivel molecular, celular, para que sea respirable por entidades con base de amoníaco o silicio. Recordad la señal que recibió Chill Bolton al cabo de unos años de aquellos seres que no estaban basados en el carbono. ¿En qué estaban basados? En el silicio. ¡Ojo! Y después la inclinación del número 4, está inclinado hacia la derecha, como podéis ver, la misma dirección en la que se mueve la tormenta de plasma. ¿Esto qué es? Pues caramba, es el vector de movimiento. Ni más ni menos nos dice que el proceso es irreversible y que el frente de energía se dirige hacia la costa este para completar una red global. Por tanto,
Y aquí ya finalizo porque esto es un pepinazo muy interesante. Hay una advertencia final en esta imagen. Si miras a la izquierda superior izquierda, ¿qué pone? Your latest Kansas City forecast. El mensaje real codificado es vuestro último pronóstico de la Tierra tal como la conocen. Hasta aquí, amigos y amigas, como siempre, del análisis que cada uno saque sus propias conclusiones. Y hasta el próximo programa porque hay más cosas a analizar. Y ojo, que estas pueden ser tan fuertes que quizás superen vuestra, podríamos decir, capacidad de entendimiento, de resistencia mental ante lo que viene. Vamos allá. Hasta el próximo programa. Feliz Navidad. Un saludo.